Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar cómo se representan gráficamente funciones en general, en principio, pero luego nos vamos a centrar en un ejemplo de una función polinómica de cuarto grado. Vamos a ello. Bueno, para cualquier función, los pasos que tenemos que seguir a la hora de representarla gráficamente es, en primer lugar, estudiar su dominio. En segundo lugar, las asíntotas. En tercer lugar, la continuidad, ver dónde tiene puntos de discontinuidad. En cuarto lugar, los puntos de corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. En quinto lugar, el estudio de la derivada, la primera y la segunda derivada. Este punto es uno de los más importantes. La derivada aporta muchísima información para representar gráficamente las funciones. En sexto lugar, pues hay que establecer una tabla de valores con los puntos que hemos ido calculando en los pasos anteriores, los puntos de corte, los extremos, puntos de inflexión, etc. Con toda esta información se pueden dibujar gráficamente las funciones. Hace falta práctica, desde luego, pero con esto, si seguimos este proceso, se puede dibujar sin ningún problema luego la función. Decir que nos hemos saltado un punto importante que suele aparecer en casi todos los libros de texto, que es estudiar la paridad de la función, es decir, dónde la función es par o simétrica respecto del eje de ordenada o donde la función es impar o simétrica respecto al origen. Lo que ocurre es que para las funciones que vamos a ver nosotros, este punto no es demasiado importante, así que para simplificarlo lo dejamos aparte. Centrándonos ya en las funciones polinómicas, decir que el dominio de cualquier polinomio, de cualquier función polinómica, son todos los números reales. A cualquier número real le puede aplicar la función. No tienen asíntotas los polinomios, las funciones polinómicas no tienen asíntotas. Luego, eso que nos ahorramos. En tercer lugar, la continuidad. Las funciones polinómicas son continuas en todo R. Por lo tanto, no nos va a plantear problema tampoco la continuidad. El corte con los ejes, pues con el eje X habrá que ver los puntos de corte, con el eje Y exactamente igual. El estudio de la derivada, pues aquí se estudiará la derivada primera, la derivada segunda. La derivada primera ya sabéis que nos da los intervalos de crecimiento y decrecimiento y también los puntos singulares donde se anula la primera derivada, que son los posibles máximos y mínimos. La derivada segunda nos da la curvatura, es decir, donde la derivada segunda sea positiva, la función será convexa, donde sea negativa, la función será cóncava. Los puntos en los que la función pasa de ser cóncava a convexa son los puntos de inflexión. Todo eso a través de la segunda derivada. Y bueno, y la tabla de valores, que este punto es común a cualquier función en la que estemos, sea polinómica o no. Vamos a ver ya un ejemplo práctico de una función polinómica y ver cómo procedemos. Bueno, pues tenemos aquí la función polinómica igual a x a la cuarta más 4x cubo. Bueno, pues como hemos dicho antes, al tratarse de una función polinómica, el dominio son todos los números reales, no tiene asíntotas, continua es en todo R, como cualquier función polinómica. Y ahora, para ver los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Primero, el eje X. Lo que hacemos es resolver la ecuación x a la cuarta más 4x cubo igual a 0. Aquí tenemos una ecuación de cuarto grado. Si fuera, estas ecuaciones no son fáciles de resolver, pero en este caso, como podemos sacar factor común x cubo, resulta bastante simple encontrar las raíces de esta ecuación. Por lo tanto, al sacar factor común, nos queda un producto de dos factores igualado a 0. Luego, el primer factor vale 0, x cubo, cuando la x vale 0, el segundo factor x más 4 vale 0 cuando x vale menos 4. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje x los encontraremos cuando la x vale 0 y cuando la x vale menos 4. Para ver las imágenes de estos puntos, pues se sustituye el 0 en la función y se calcula la imagen y el menos 4 de forma análoga y se calcula la imagen del menos 4. Esto lo vamos a dejar para la tabla de valores. El punto de corte con el eje Y, pues es cuando la coordenada x vale 0. Solo hay un punto de corte con el eje Y, cuando la x vale 0. La coordenada segunda de ese punto pues se calcula, se calcula con f de 0, haciendo f de 0, que en este caso es el 0, 0. Y pasamos
al punto más importante de las funciones polinómicas, que sería el estudio de la derivada, de la primera derivada y de la segunda derivada. El estudio de la primera derivada. Hacemos la primera derivada de la función polinómica, que es muy fácil de calcular, aquí tenéis la expresión, y para ver el signo de la primera derivada, es decir, dónde es positiva, dónde es negativa, lo primero que hacemos es ver dónde vale cero. Para ver dónde vale cero, esta ecuación que es de grado 3, pues bueno, es complicadito, pero en este caso concreto, sacando factor común, me queda una expresión bastante simplificada que vuelve a ser como en el caso del punto de corte de los puntos de corte con el eje X, es producto de dos factores igualados a cero. Luego el primero vale cero cuando la X vale cero, el segundo vale cero cuando la X vale menos 3. Por lo tanto, los puntos en los que se anula la primera derivada son en 0 y en menos 3. Se le llama puntos singulares y luego son los candidatos a ser máximos o mínimos. Por tanto, ahora lo que hacemos es estudiar el signo de la primera derivada. ¿Vale? Bueno, pues aquí podemos observar que tenemos la primera, bueno, la recta real y vamos a ver el signo de la primera derivada. Si la primera derivada se anula en el punto menos 3 y en el punto 0, significa que la recta real queda dividida en tres regiones. Una de menos infinito a menos 3, otra de menos 3 a 0 y otra de 0 en adelante. Si vale 0 en menos 3 y en 0, significa que a la izquierda del menos 3 la función será positiva o será negativa. Entre el menos 3 y el 0, la misma historia. Será o positiva o será negativa. Y a la derecha del 0, lo mismo. ¿Por qué? Pues porque únicamente vale 0 en el menos 3 y en el 0. Y ahora, ¿cómo sabemos el signo que tienen cada una de estas regiones? Pues cogemos un valor de ese lugar, que si aquí estamos a la izquierda del menos 3, nos podemos coger el menos 4, el menos 10, el menos 100, el que queramos. Lo evaluamos en la primera derivada y el valor que nos salga tendrá un signo. Si es negativo, pues significa que en todo ese trozo la derivada es negativa. Si es positivo, pues significa que será positivo, como ocurre en el segundo trozo en el que queda dividida la recta real por la derivada, y en el tercer trozo pues se hace igual. Cogemos un valor de este espacio, de este lugar, cualquiera de ellos, evaluamos, sustituimos ese valor en la primera derivada y si sostiene signo positivo, sabemos que ahí va a ser positiva siempre la primera derivada y si es negativa, pues va a ser siempre negativa la primera derivada. En este caso, al coger esos valores, el signo de la derivada a lo largo de la recta real queda como vemos en este gráfico. Es decir, a la izquierda del menos 3, negativo, luego la derivada aquí es decreciente, o sea, la derivada es negativa, luego la función es decreciente, del menos 3 al 0, el signo es positivo, luego quiere decir que la función es creciente y a la derecha del 0 la función es también creciente porque la derivada ahí es positiva. Luego, si nos damos cuenta, en el menos 3 la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Por lo tanto, en x igual a menos 3 hay un mínimo. Ahora lo que vamos a estudiar es el signo de la segunda derivada para estudiar la curvatura, es decir, dónde es cóncava, dónde es convexa y también los posibles puntos de inflexión, si es que los hubiera. Entonces, para eso, para estudiar la segunda derivada, lo primero que hacemos es calcularla. ¿Cómo se calcula la segunda derivada? Haciendo la derivada de la derivada primera. De esta manera, como la derivada primera era un polinomio, de forma fácil obtenemos la segunda derivada y de nuevo tenemos que estudiar el signo de la segunda derivada a lo largo de toda la recta real, como tenemos en este gráfico. Bien, para ver dónde es positiva, dónde es negativa la segunda derivada, lo primero que hacemos es dónde vale cero. Como en los casos anteriores, esta ecuación es muy fácil de resolver, es ya de segundo grado, pero incluso sacando el factor común, claramente obtenemos como soluciones el x igual a 0 y el x igual a menos 2. Luego la segunda derivada se anula en el menos 2 y en el 0. Como ocurría con la primera derivada, para ver el signo de la segunda derivada en toda la recta real, si sabemos que vale 0 en el menos 2 y en el 0, vamos a ver qué ocurre a la izquierda del menos 2
entre el -2 y el 0 y a la derecha del 0. Para ello cogemos un número cualquiera de esa parte, de ese trozo de la recta, lo sustituimos en la segunda derivada. Si me sale un valor positivo, significa que la segunda derivada es positiva. Si negativo, pues la segunda derivada es negativa en ese trozo. Bueno, al coger valores y sustituir la segunda derivada, nos queda que en el trozo de la izquierda del -2, la segunda derivada es positiva, luego la función es convexa. Entre el -2 y el 0, la segunda derivada nos sale con signo negativo, luego la función ahí es cóncava. Y a la derecha del 0, la segunda derivada es positiva, luego la función es convexa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el -2 cambia de ser convexa a cóncava. Luego hay un punto de inflexión en x igual a -2. A la derecha del 0, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la función es convexa y a la izquierda del 0 la función es cóncava. Luego en x igual a 0 hay un punto de inflexión porque pasa de ser cóncava a convexa. Luego, ya con esto hemos estudiado la segunda derivada. Y ya lo que nos queda es, con todos los datos que hemos estudiado, con todo el desarrollo que hemos hecho del estudio de esta función, ya unimos toda esta información. Y al unir toda esta información, obtenemos la siguiente representación gráfica. ¿Vale? Como podemos ver, vemos que era decreciente del menos infinito hasta el -3, del -3 hasta más infinito es creciente. En el punto -3 teníamos un mínimo relativo, pero que en este caso es absoluto también. Y en el punto 0 hay un punto de inflexión. Esto no es nada fácil de representar las funciones gráficamente, requiere bastante práctica. Entonces, bueno, simplemente con este ejemplo lo que pretendemos es que tengáis una base para saber qué pasos hay que dar en cada momento para representar gráficamente una función polinómica. Necesitamos, insisto, mucha práctica para esto. Entonces, este vídeo lo podéis ver las veces que queráis, pararlo, echarlo hacia atrás, como queráis. Y a pesar de todo, si seguís teniendo dudas después del vídeo, pues lo que hacemos es poneros en contacto con el profesor, conmigo en este caso, me planteáis las dudas y las aclaramos. Y práctica, práctica, práctica. Bien, pues espero que os sea útil el vídeo. Un saludo.